Un saludo cordial. En esta ocasión les voy a hablar de dos temas muy importantes, que son los cambios y la permanencia política, económica y social ocurridas entre el año 1930 y 1990 en el Perú. El Perú en 1930 y 1990, transformaciones, persistencias que moldea el presente. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 en el Perú estuvo marcado por profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que sentaron las bases para la transformación del país que conocemos hoy. Analizar estos cambios y permanencias nos permite comprender mejor la complejidad del Perú actual y las raíces de sus desafíos. Cambios políticos. Emergencia del populismo. La década de 1930 vio surgimiento del populismo con el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Este movimiento político se caracterizó por el nacionalismo, la defensa de los intereses de las clases populares y la búsqueda de soluciones a la crisis económicas. Militarismo e inestabilidad. A partir de la década de 1960, el Perú experimentó un periodo de inestabilidad política marcado por golpes de Estado y gobiernos militares. Un ejemplo del gobierno de Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975. Este gobierno implementó la reforma agraria y otras reformas sociales, pero también se caracterizó por la represión y la violencia de los derechos humanos. Retorno a la democracia. En el año 1980 marcó el retorno a la democracia con la elección de Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, el país enfrentó una grave crisis económica y la violencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y MRTA. Cambios económicos. Industrialización y urbanización. La década de 1940 vio un proceso de industrialización y urbanización acelerada. Se crearon nuevas industrias y las ciudades crecieron rápidamente, atrayendo población del campo. Crisis económica y deuda externa. A partir de la década de 1980, el Perú enfrentó una grave crisis económica marcada por la hiperinflación, la pobreza, la deuda externa. Estas dificultades se debió a la mala gestión económica y la inestabilidad política y la violencia del terrorismo. Cambios sociales. Migración del campo a la ciudad. La industrialización y la crisis en el campo provocaron una inmigración masiva de la población rural a las ciudades, creando problemas de pobreza, desempleo y asentamiento urbano. Emergencia de la violencia política. La década de 1980 vio el surgimiento de la violencia política con la aparición de grupos terroristas como Sendero Luminoso, MRTA. Esta violencia dejó miles de muertos y generó un clima de miedo, desconfianza en la sociedad. Movimientos sociales. A pesar de la violencia también surgieron movimientos sociales que lucharon por los derechos humanos, la democracia y la justicia social. Estos movimientos se caracterizaron por su diversidad y por el compromiso con la defensa de los intereses de las clases populares. Persistencia. Desigualdad social. A pesar de los cambios, la desigualdad social siguió siendo un problema persistente en el Perú. La concentración de la riqueza en manos de una minoría y la pobreza de la mayoría mantuvieron durante este periodo. Fragmentación política. El sistema político peruano se caracterizó por la fragmentación e inestabilidad. Los partidos políticos tuvieron dificultades para construir consensos y para gobernar con eficiencia. Influencia del militarismo. El militarismo continuó teniendo una influencia significativa en la política peruana. A pesar del retorno de la democracia, los militares seguían jugando un papel importante en la vida política del país. Influencia en el Perú de hoy. Desafíos de la democracia. El Perú actual enfrenta desafíos para consolidar la democracia y la estabilidad política. La fragmentación política, la corrupción y la falta de confianza de las instituciones son un problema que persisten desde el pasado. Desigualdad social. La desigualdad social sigue siendo un problema grave en el Perú. La concentración de la riqueza, la pobreza y la exclusión social son consecuencias directas de la desigualdad que se arrastran desde el pasado. Fragilidad del Estado. El Estado peruano ha tenido dificultades para fortalecerse y para cumplir
con sus funciones de manera eficiente. Esto se debe en parte a la fragmentación política, la corrupción y la falta de recursos. Interpretación histórica. Comprende los cambios y la permanencia en el Perú entre 1930 y 1990 nos permite comprender mejor la complejidad del país actual. Estos cambios y persistencias han dado forma a la sociedad peruana y a su sistema político y a su economía. Es fundamental tener en cuenta estos antecedentes para analizar los desafíos contemporáneos del Perú y para buscar soluciones que permitan construir un futuro más justo y equitativo. La siguiente pregunta es: si fue beneficioso la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. La reforma agraria, un beneficio para la democracia e inclusión social. La reforma agraria peruana, implementada principalmente entre 1969 y 1979, fue un proceso complejo con impactos significativos en la sociedad peruana. Si bien tuvo sus desafíos y consecuencias negativas desde una perspectiva política, económica y social, se puede argumentar que fue un proceso beneficioso para el desarrollo del Perú. Aspectos políticos. Fortalecimiento de la democracia. La reforma agraria fue un paso crucial para democratizar el Perú. Al distribuir la tierra y otorgar derechos a los campesinos, se redujo la concentración del poder en manos de una élite terrateniente. Esto permitió una mayor participación política de los sectores rurales, fortaleciendo la democracia y la representación de los interiores de sus mayorías. Mayor participación ciudadana. La reforma impulsó la creación de organizaciones campesinas como las cooperativas, comunidades campesinas, que permitieron a los campesinos organizarse y luchar por sus derechos. Esta mayor participación ciudadana contribuyó a la creación de un sistema político más inclusivo y representativo. Aspectos económicos. Impulsó la diversificación agrícola. La reforma impulsó a la diversificación de la producción agrícola, al permitir el acceso a la tierra a pequeños agricultores que podrían cultivar productos diferentes a los tradicionales. Esto contribuyó a la mejora de la seguridad alimentaria del país y a generar nuevas oportunidades de empleo en el sector rural. Creación de un mercado agrario más equitativo. Aunque la reforma tuvo un impacto negativo en la producción de algunos productos, también contribuyó a la creación de un mercado agrícola más equitativo, al reducir la concentración de la producción en manos de unas pocas empresas. Esto permitió a los pequeños agricultores acceder a mercados más amplios y obtener mejores precios por sus productos. Aspectos sociales. Mejora de la calidad de vida. La reforma permitió a muchos campesinos acceder a tierras, lo que contribuyó a mejorar su calidad de vida. Al tener control sobre sus tierras, los campesinos podían producir sus propios alimentos, mejorar sus condiciones de vivienda y acceder a servicios básicos como la educación y la salud. Promoción de la inclusión social. La reforma contribuyó a la inclusión social de los campesinos, a otorgarles derechos y oportunidades que antes no tenían. A reducir la desigualdad y a la distribución de la tierra, se logró un mayor equilibrio social y se abrió la posibilidad de un desarrollo más equitativo para el país. Conclusión. La reforma agraria peruana fue un proceso complejo, con consecuencias tanto positivas como negativas. Sin embargo, desde una perspectiva política, económica y social, se puede argumentar que fue un proceso beneficioso para el desarrollo del Perú. La reforma contribuyó a la democratización del país, al fortalecimiento de la participación ciudadana, a la diversificación de los productos agrícolas, a la creación de un mercado más equitativo y a la inclusión social de los campesinos. Si bien la reforma tuvo sus limitaciones y errores, su legado sigue siendo relevante para comprender la revolución del Perú moderno y para buscar soluciones a los desafíos que aún enfrenta el país en materia de desarrollo rural e inclusión social. Eso sería todo, señores.